Estimados alumnos, buenas tardes y bienvenidos a la clase número 12 respecto a gestión de oficina técnica. Cabe mencionar que, como ya todos sabemos, hoy día tenemos la prueba número 2, la cual corresponde a la nota número 3 del portal. La tercera y última nota del semestre, nota parcial, porque la última nota va a ser de la actividad de integración, ya la actividad integrativa, ya la cual va a ser netamente sobre la licitación, ¿ya? Muchachos, hoy día vamos a dar inicio con la unidad temática número 3, la cual consiste en gestión de oficina técnica en el proceso de licitación pública. Si bien es cierto, nosotros en la unidad 1 ya tuvimos un roce con lo que es una licitación pública, pero en el estricto rigor, la unidad número 1 consistía, digamos, o el consistente de la unidad número 1 era aprender a programar. Yo les comenté que al último minuto había cambiado de opinión porque yo tenía pensado hacer un proyecto transversal para todo el curso y que todos aprendiéramos y todo el tema. Pero decidí que desde ese mismo minuto ustedes eligieran un proyecto en mercado público para poder hacer y desarrollar el conocimiento que adquirimos en la unidad número 1 y así también poder matar dos pájaros de un tiro, digamos, ¿ok? Porque aprendimos lo que necesitábamos aprender en la unidad número 1 y además adelantamos trabajo para lo que consiste en la actividad de integración, porque de ese encargo también habían observaciones, ¿verdad? Que yo creo que a esta altura, de acuerdo al compromiso que hicimos, porque hoy día se tuvo que haber entregado un encargo, pero lo cambiamos por una prueba para darles tiempo y puedan levantar todas las observaciones que se produjeron en la entrega número 1 y además avanzar buscando los valores de todos los materiales que ustedes van a ocupar en su obra. Ya, o sea, ustedes a esta altura ya deberían tener una lista Excel con todos los materiales que van a ocupar, con todos sus valores, ¿ya? Valor unitario, o sea, por una unidad, no necesitamos más que eso, ¿ya? Y además, como yo también siempre se lo he comentado, que desde ya lean las bases, ¿ya? Porque las vamos a tener que leer sí o sí, ¿ya? Muchachos, hoy día la idea era que de 7 a 8 y media desarrollemos la clase número 12, ¿ya? Voy a intentar de hacerlo lo más breve posible para que de las 8 y media a las 9 hagamos un repaso o en el peor de los casos, si no trazamos mucho, podemos hacer un break y a las 9 ya iniciaríamos con la prueba. Ahora, les digo a todos que por favor desde ya comiencen a enviarme la solicitud de la prueba para que yo en el break pueda juntar todos los archivos y de momento que cuando sea a las 9 yo se los pueda enviar optimizando el tiempo lo máximo posible, ¿ya? Si hay alguno de ustedes que la prueba le llega a las 9:08, significa que usted puede entregar como máximo la prueba, ¿ya? O enviarla a mi correo hasta las 10:38, ¿ok? O sea que van a tener 90 minutos para desarrollar la prueba desde que el archivo está en la casilla de su correo, ¿ok? Así que para que optimicemos tiempo y no me estén enviando los correos justo a las 9 porque vamos a perder mucho tiempo, ya adelantemos trabajo y vamos mandando el correo, cosa que yo en el break adjunto todos los archivos y enviar todos los documentos lo más rápido posible. Entonces, muchachos, hoy día en estricto rigor tendríamos que ver sí o sí lo que es una licitación pública, ¿ya? Entonces, para resumir un poco lo que vamos a ver en esta unidad, se va a tratar en lo que es una licitación pública, digamos, cuáles son los tipos de contratos que nosotros podemos encontrar en obra, que van a ser lo que vamos a ver hoy día en el estricto rigor, y además en la próxima clase vamos a averiguar, vamos a analizar, vamos a saber cómo elaborar la documentación para la licitación pública. Para ello elegí una licitación de mercado público, ya como ejemplo, ya subí el contenido a la semana número 13, ya está disponible, ya está la idea, ustedes lo pueden echar una ojeada, ya, y vamos a analizar el proyecto nosotros en conjunto. Y además, ahí le voy a entregar unos súper buenos tips que les va a ayudar a ustedes para su entrega de la actividad de integración, ¿ya?
Entonces yo ya el lunes como máximo debiese estar mandando el correo solicitando la entrega para la actividad de integración, que lo más probable que sea el día lunes 7 de diciembre, ¿ok? 7 de diciembre. En la clase número 1 habíamos dicho que la entrega iba a ser el día, déjenme ver el calendario, denme un segundito, que acá lo encuentro. Nosotros habíamos dicho que la entrega iba a ser el día 30 de noviembre, si no me equivoco, ya, pero quiero dar unas semanas más, digamos, y entregarlo el día lunes 7, pero eso está por confirmar. La información oficial va a ser la que va a llegar a sus correos el día lunes aproximadamente, ¿ok? Entonces, continuemos, sigamos. También vamos a ver, también vamos a evaluar un presupuesto. Claramente que ustedes van a tener que hacer el trabajo para sus proyectos, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a ver a cabalidad, porque quiero que sepan, quiero que, igual como lo hicimos con cómo programar una obra, también quiero que sepan cómo deducir, cómo calcular un análisis de precio unitario. ¿Ya? Si bien es cierto, cuando estemos trabajando en la entidad de integración, más con grupo, va a copiar y pegar la información que está en ondas, por ejemplo, y todo ese tipo de cosas, ¿ya? Pero la idea es que nosotros aprendamos cómo confeccionar un análisis de precio unitario, ¿ya? Si nosotros sabemos la matemática, el trasfondo de cómo se puede o cómo se hace, digamos, este APU, después en un futuro, sabiendo cómo confeccionar un buen análisis de precio unitario y además sabiendo cómo se ejecuta esa partida, no debiésemos tener problemas para presupuestar cualquier proyecto, ¿ya? Claramente ahí van cosas de la mano, porque tenemos que ubicarlo, tenemos que cuantificar la obra de manera correcta, ¿verdad? Tenemos que hacer un análisis de precio unitario de manera correcta, considerando todos los factores que van a influir en una cantidad de obra de esa partida y también saber cómo se ejecuta esa partida, ¿ya? Porque va a ser muy difícil confeccionar un análisis de precio unitario de una partida de la cual nosotros no sabemos cómo se ejecuta, ¿ya? Entonces, por eso es súper importante, ¿ya? Y eso lo vamos a indagar y claramente también lo vamos a ver con un software que se llama Presto. Vamos a aprender a hacerlo a mano y después lo vamos a aprender a cómo vaciar esta información en Presto, ¿ya? Entonces, esto es lo que se nos viene en la última unidad, muchachos, ¿ya? Entonces, comencemos. Licitación en proyectos públicos. ¿Qué es una licitación pública en primer lugar? Según el mercado, en la página de Mercado Público, la licitación pública es un procedimiento administrativo, ¿ya? Un segundo. Administrativo de carácter concursal, mediante el cual una institución pública realiza un llamado público, convocando a los interesados para que, sujetándose a las bases fijadas, a las bases, ¿ya? Formulen propuestas que son las ofertas de los oferentes, digamos, de entre las cuales seleccionará y aceptará la más conveniente. O sea que, en pocas palabras, una licitación pública va a consistir en que una entidad va a licitar un proyecto a través de un sistema público, como por ejemplo Mercado Público, ¿no es cierto? Va a entregar información técnica, va a entregar fechas, ¿para qué? Para que los proveedores o los participantes, digamos, que van a ofertar, digamos, sus propuestas, ya participen, digamos, de forma concursal en la licitación y ver quién se la gana, digamos, ¿ya? Y claramente todo eso va a depender de ciertos factores que vamos a profundizar ya la próxima semana. Hoy día nos vamos a meter en terreno. Yo ya sé que ya más o menos comprendemos muy bien porque es algo que lo venimos comentando desde la primera unidad, ¿ya? Así que yo creo que estamos con una base bien sólida para la información que se nos viene ahora. Para esto, nosotros debemos tener consideraciones. Ya esta información, ahí dejé el link de la página de clase, que es una página muy práctica y mucha información interesante. Ya, para poder postular a una licitación, primero hay que tener ciertas consideraciones. ¿Ya? ¿Cuáles son esas consideraciones? Las que vamos a ver hoy día. ¿Ok? Entonces, primero, el tipo de licitación. ¿Ya? Esta puede ser pública o privada, ¿no es cierto? Si es pública, necesita la empresa registrarse en el mercado público. La exigencia es que debe estar escrita la empresa en BIM, BUMBO u otra entidad privada y debe necesariamente registrarse en alguna categoría según la capacidad o experiencia de la empresa. Si la licitación es privada, necesita una invitación formal o pública en algún diario local. Ahora, para poder registrarse, también lo vamos a ver acá un poco más adelante, yo les dejé en la semana 12, aparte del PPT que estamos viendo en estos momentos,
también les dejé el manual del proveedor. Ahí sale el paso a paso súper dinámico, súper didáctico, súper amigable. Ya sale el paso a paso de cómo ofertar en mercado público, cuáles son los requerimientos como persona natural, como persona jurídica, ¿ok? Para no profundizar en eso, que ya sería como un tema más particular, digamos, ya ahí ustedes pueden investigar más para esas personas que en algún futuro se quieren independizar, digamos, o esas personas que quieren innovar en sus empresas, ¿no es cierto? Oiga, sabe que podríamos postular a este cierto tipo de trabajo y todo ese tipo de cosas. Ya, ahí está el manual de proveedor, tiene toda la información a mano. Ya, entonces primero hay que identificar qué tipo de licitación es, si es pública o privada. En la parte pública, perdón, en la parte privada es típico que, no sé, una empresa, no sé, vamos a imaginar una inmobiliaria, ya, que está acostumbrada a trabajar con X empresas constructoras, ya, tiene un proyecto nuevo, las invita a participar en la licitación, ya, y ahí ellos claramente, considerando el mismo proceso, es un proceso súper igual, ponderando ciertos factores como la calidad técnica, plazo, el factor económico, ya también hay otros factores y este es un factor que se pronuncia mucho en los proyectos que son fuera de la región, que se exige una cantidad mínima de personal que sea de la zona. ¿Ya? Entonces, ahí ya esas cositas que ya son mucho más profundas, las vamos a ver en detalle la próxima semana, porque vamos a analizar un proyecto total, ¿ya? Vamos a leer sus bases, vamos a entenderla, ¿ya? Y además elegí un proyecto que ya está adjudicado. Entonces ya sabemos quién es la empresa que se lo adjudicó, cuál es la documentación que entregó la empresa y todo ese tipo de cosas, ¿ya? Tipo de obra. Ver con exactitud qué tipo de obra es, el volumen de la obra, qué materialidad a la que se desea postular o cotizar, ¿no es cierto? Considerando estructuras y sus terminaciones. También denota esto donde la empresa cuenta con más calidad técnica, ¿ya? Entonces, esto aquí evoca, ¿ya? Porque hay muchas empresas constructoras que se especializan en un área, digamos, ¿ya? En el área edificación en altura, por ejemplo, con fines comercial o con fines habitacional, no sé. Hay otras empresas que se dedican, no sé, a las obras viales, ¿no es cierto?, de infraestructura, ¿no es cierto?, obras civiles, ¿ya? O hay empresas que se dedican, no sé, para empresas de carácter de minería, ¿no es cierto? O de excavación. Ya, hay mucho donde agarrar, digamos. Pero la idea es que cuando la empresa postule, tiene que identificar a dónde ellos tienen la capacidad técnica, ¿no es cierto? Donde tienen la capacidad técnica para poder ganar, ¿ya? Porque hay muchas veces que cuando se indaga en un nuevo rubro que no se tiene mucho conocimiento, se tiende a cometer errores de cálculo de costo de presupuesto. Entonces aquí es cuando la empresa entra en problemas y todo ese tipo de cosas, ¿ya? La zona o el lugar, ¿ya? Esto también es uno de los factores que vimos en la primera unidad cuando nosotros debemos programar una obra, tenemos que considerar ciertos aspectos, ¿ya? Y para cuando nosotros consideremos un proyecto, cuando postulemos a una licitación, también debemos considerar dónde esto se va a hacer, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay que verificar cuáles son los accesos, ¿no es cierto? ¿Cuál es la disponibilidad de los proveedores en la zona, ¿no es cierto? Voy a tener una planta de hormigón premezclado cerca para poder contratar el servicio, ¿no es cierto? Y todo ese tipo de cosas, ¿ya? Si tengo mano de obra disponible, ¿ya? De hecho, hay muchas veces que cuando en estas licitaciones se exige que el personal tenga gente de la zona o gente local, ¿ya? Y no lo tiene, la empresa tiene que justificar que no hay mano de obra disponible, o sea, tiene que justificar de alguna u otra manera, porque si ellos se comprometen con un porcentaje y después no es así, también eso es causal de multa, ¿ya? También ahí, de hecho, en el mercado público, según la ley de transparencia, se sube toda la información, muchachos. De hecho, esto nos sirve para que en algún futuro necesitemos alguna referencia, vamos a mercado público, un proyecto que está adjudicado y nosotros encontramos toda la información desde que se comienza la licitación hasta cuando ya se firma el contrato, ¿ya? Entonces eso es súper importante saberlo. Entonces para registrarse y para poder registrarse y postular, ya aquí yo les dejé un recordatorio, que dejé una guía para escribirse en manual de proveedores adjunto a recursos de aprendizaje, ¿ya? Está ahí para que la descarguen. Entonces, debe estar registrada y es muy importante para la evaluación de la empresa estar escrita, ya con todos los antecedentes disponibles para marcar la diferencia, ¿no es cierto? ¿Cuál diferencia? Porque, como les digo, vamos a ser evaluados.
¿ya? Es algo que vamos a ver la próxima semana en detalle, vamos a ver cuáles son los ponderantes y todo ese tema, ¿ya? Entonces, mientras mayor antecedente o mientras más cumplamos los requisitos y los requerimientos que nos imponga la licitación, más probabilidades hay de poder adjudicarse el proyecto. Y además que en muchos proyectos ustedes ya se dieron cuenta que vienen con el plazo máximo para poder ejecutar el proyecto, vienen con el monto máximo para financiar el proyecto, entonces es cosa quizás de ajustarse un poco, aunque hay que tener cuidado, porque si nosotros, de acuerdo a nuestros propios recursos, postulamos esa propuesta y teniendo toda la información disponible, aún así nos da más tiempo, nos da más presupuesto, ¿ya? Eso quizás no signifique que nosotros hayamos errado, ¿ya? Eso quizás signifique, o sea, considerando que hicimos bien el estudio, ¿verdad? Eso quizás significa que quizás considerando la situación de nuestros recursos, quizás no tenemos la capacidad para cumplir lo que ellos nos están solicitando, ¿ya? También es un factor importante. Claramente si hay un error de estudio, eso ya es un problema que ya no es de lo que yo estoy comentando, digamos, ¿ok? Entonces, sean estos económicos, recursos humanos, herramientas y equipos y los antecedentes curriculares, ¿ya? Ahí vamos a ver cuáles son los antecedentes que se solicitan. ¿Quiénes pueden registrarse como proveedores? ¿Ya? Podrán registrarse como proveedores del Estado todas las personas naturales o jurídicas. ¿Saben? ¿Ustedes recuerdan cuál es la diferencia entre una persona natural y una persona jurídica? Lo hemos hablado muchas veces. Sí, profesor. Ya, perfecto. Lo he repetido como loro. Ya. Deme un segundito que está ingresando alguien. Y chiquillos, no sé si ahora que tenemos pruebas se me vino a la mente. No sé si los comenté, creo que no. En la semana número 6 está subida la prueba número 1 con las respuestas, ¿ya? Se me olvidó comentarles, pero si alguien quedó con alguna duda, porque quizás no alcanzamos a resolverla en clase, bueno, ahí está, cualquier cosita me lo hacen saber. Entonces, y aquí también cabe señalar como proveedores del Estado, porque esto no es solamente construcción, muchachos, o sea, no es que yo tenga un proyecto, lo licito, una constructora participa, se lo adjudica y ejecuta el proyecto. No, no es solo eso. También puede ser, por ejemplo, no sé, están licitando la adquisición de algún material, están licitando la adquisición, no sé, pues de 1000 camillas para un hospital, están licitando la mano de obra para la mantención y reposición de baños de un colegio rural en X región, ¿ya? O sea, hay muchas probabilidades y ustedes ya se dieron cuenta que va desde 0 UTM hasta más de 5000 UTM, ¿ya? Pasta. Claro, entonces esto yo se los comento porque yo entiendo que quizás hay algunos que están con sus contratos, hay algunos que ya trabajan en construcción, hay algunos que ya conocen muy bien el sistema, entonces se los comento porque si en algún momento quieren independizarse, ya tomen todas las consideraciones y no piensen que todo, quizás, por ejemplo, no sé, un día, no sé, pues, quizás con mano de obra, ya, o sea, o postularse según los requerimientos o las exigencias que ellos tengan, porque tampoco vamos a postular a un proyecto donde no cumplamos con todos los requisitos. Ya, también se van a dar cuenta que hay muchos proyectos que exigen que la capacidad financiera de la empresa, ya, o que el capital de la empresa sea igual o superior al monto del presupuesto, ya. El proyecto que vamos a ver la próxima semana es de casi 400 millones de pesos considerando IVA, ¿ya? Y entonces para que la empresa tenga ese capital debe ser una empresa ya con un poco más de trayectoria, ¿verdad? Entonces esas consideraciones, ahí podemos encontrar licitaciones hasta por 3 millones de pesos, por 4 millones de pesos, ya que recién está iniciando con un par de viejos, es maravilloso. ¿Ya? Entonces, ¿dónde quedé? Entonces, podrán registrarse como proveedores del Estado todas las personas naturales o jurídicas, chilenas o extranjeras, que, acreditando su situación financiera e idoneidad técnica, estén habilitados para participar en llamados para la contratación o compra de un bien o servicio necesario para la administración pública, realizados a través de los sistemas de información dispuestos por la Dirección de Chile Compra. Entonces, los dejo invitados, muchachos. En la semana 12 está el manual del proveedor. Y ahí si quieren detallar cómo el proceso y todo el tema, ahí lo pueden investigar. Capacidad económica.
es importante saber cuáles son las exigencias económicas solicitadas, ¿no es cierto? Si se puede contar con anticipo, ¿ya? Porque hay muchos proyectos que quizá sí den la posibilidad de poder optar a un anticipo, pero van a haber licitaciones o proyectos que no, ¿ya? Y entonces, si la empresa no adquiere un anticipo, la empresa, básicamente la constructora, va a tener que financiar el inicio de la obra hasta que cuando llegue el primer estado de pago y recién tengamos flujo de dinero, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces la capacidad económica también es muy importante. Si la empresa está o no en condiciones de postular a boletas de garantía también, ¿ya? Porque ya conocimos la boleta de garantía de fiel cumplimiento del contrato, ya que es un documento que también vamos a ver, por ejemplo, cuál es la glosa que nos van a exigir y toda esa información sale en las bases, ¿ya? Tenemos las bases administrativas generales y las bases administrativas especiales, ¿ya? Es una cosa que vamos a ver la próxima semana, ¿ya? Y también, si nosotros postulamos anticipo, lo más probable es que nos pidan una boleta de garantía por igual al monto de que se está solicitando. Cuando estamos postulando a la licitación, también nos van a pedir una boleta de garantía que sea por seriedad a la oferta, ¿ya? O sea, mira, yo estoy presentando esta oferta, ya quiero que me entregue una boleta de garantía por tantas lucas para yo fiarme y estar más tranquilo, digamos, de que tú efectivamente me estás ofertando de manera seria. Cuando tú te adjudicas el proyecto, ya ahí ya cuando tenemos la boleta de fiel cumplimiento, la boleta de garantía de fiel cumplimiento del contrato, ¿ok? Eh, eh, ¿Cuáles son las condiciones de pago? Mayoritariamente a veces es una vez al mes o a cada 30 días post recepción y aprobación de la factura, ¿ya? O sea, tenemos que pensar que es todo un proceso. Primero, ya como vimos la semana pasada, nosotros primero tenemos que presentar un estado de pago. Este estado de pago tiene que ser visado por la Inspección Técnica de Obra, hablando de escenario mandante constructora principal, ¿no es cierto? Lo tiene que visar el hito, ya después lo tiene que llegar al gerente del mandante, de la inmobiliaria, de lo que sea, y ver ya, o ya decir, esta de pago cumple, perfecto, estamos ok. Ahora, recién yo puedo emitir la factura, y la factura también tiene que pasar por un proceso de aprobación. Y cuando se apruebe recién esa factura, ahí recién van a empezar a contar los 30 días para poder hacer el depósito, ¿ya? Entonces, eso también es un factor súper importante, muchachos, ¿ya? Y ya vimos como el tema de las retenciones y las devoluciones de lo que refiere a estos pagos. Lo vimos en detalle empíricamente con un Excel la semana pasada. Seguros involucrados, muchachos. ¿Qué seguros? Es importante contar con todos los seguros que solicitan las bases administrativas para la ejecución del proyecto. ¿Qué seguros nos van a solicitar? ¿Qué póliza? Por ejemplo, ya lo hablamos, el de responsabilidad civil, ¿verdad? El de todo riesgo de construcción, el de responsabilidad civil a veces ponen cifras, puede ser, no sé, 1000 UF, 2000 UF, ya el de responsabilidad, el de todo riesgo de construcción, hay muchas veces que lo exigen que sea por igual del valor del proyecto, digamos, ya del presupuesto. ¿Ya? Y si no tuviésemos, digamos, ah, afiliados a alguna mutual de seguridad, algún organismo de seguridad, también nos van a exigir un seguro de accidentes laborales para el trabajador. Ya hay muchas veces que también por el todo riesgo de construcción, ya hay muchas veces que también viene considerado ya el seguro contra incendios, por ejemplo. Ya también es un tema que ya hablamos. Antecedentes que solicitan. Es importante que la empresa cuente con todos sus papeles limpios, ¿no es cierto? Y no tenga litigios por resolver en demandas judiciales ante ninguna entidad, ya sea esta pública o privada, ni menos tener denuncias no resueltas a la inspección del trabajo. Porque hay muchas veces, o mayoritariamente, en realidad en todas, van a pedir el antecedente respecto a las cotizaciones, a las leyes sociales, ¿ya? Que es uno de los documentos que también vimos la semana antes pasada, ¿ya? Entonces esta información, en cierta medida, ¿no es cierto?, agiliza el trabajo para futuros pagos, digamos, ¿ya? Y también darnos cuenta que estamos trabajando con una empresa que no tiene ningún tipo de problema, ¿ya? Porque tampoco, como mandante, queremos contratar a una empresa que cuando vamos por el 35% de la obra, le paralicen la obra por cualquier irregularidad que esté cometiendo, digamos, ¿ya? Ya sabemos que todo esto es una reacción en cadena y ninguno de los participantes en el proyecto inmobiliario quiere perder, ¿ya? Todos quieren ganar. El gallo o la empresa que está poniendo lucas quiere ganar.
El gallo, la empresa que está construyendo, quiere ganar. El viejito que está con el martillo quiere ganar. Todos quieren ganar. ¿Ya? Documentación entregada. Es importante de contar con todos los antecedentes necesarios para el estudio de la propuesta, debido a que Hola, la profesor. falta... Hola, 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 dígame. Por favor, disculpe, ¿a qué hora la prueba, por favor? La prueba es a las 9. Ya, muchas gracias. ¿Ya? Wilber, ¿Ya? explicando sobre la prueba. Recuerden enviarme el correíto, ya me han llegado varios, ya hasta el momento tengo 19, tengo 20 solicitudes de prueba para que los demás ya comiencen a enviarme el correíto, por favor, muchachos. Ya, sigamos. Wilber, tu micrófono, por favor, ten cuidado. Entonces, la documentación entregada. Muchachos, es importante de contar con todos los antecedentes necesarios para el estudio de la propuesta, ¿ya? Debido a que la falta de algunos de estos antecedentes puede provocar inciertos en el estudio, y las documentaciones básicas solicitadas para el estudio de la propuesta a la licitación son, ¿ya? Hay muchos grupos que a medio camino cambiaron proyectos porque faltaba información, ¿ya? Y eso no es algo nuevo. De hecho, ustedes se van a dar cuenta, investigando, ya, de hecho, el ejemplo que elegí para la próxima semana, hay un proceso de pregunta y respuesta. Y bueno, ahora yo tuve acceso, digamos, a la información en DDLOG, digamos, los planos en DDLOG para poder verlo en AutoCAD. Pero ustedes se van a dar cuenta que en las preguntas y respuestas del proyecto solicitaban que subieran los planos o los antecedentes en DWG, ¿ya? Entonces, eso pasa. Ya, ahí se van a dar cuenta del tipo de preguntas que hacen las constructoras en estas licitaciones. Ya estamos hablando de un proyecto de casi de 400 millones de pesos considerando IVA. Entonces, ¿qué documentación, digamos, es la que se requiere para hacer un estudio como tal? Bases administrativas y bases especiales, ¿ya? Las bases es uno de los primeros proyectos que nosotros, perdón, uno de los primeros antecedentes administrativos, porque nosotros vamos a tener antecedentes técnicos, ¿verdad? ¿Qué antecedentes técnicos nosotros podemos obtener de la licitación, muchachos? Los planos y las especificaciones técnicas. Exactamente, vamos a tener los planos, vamos a tener las especificaciones técnicas, lo más probable es que nos venga el itemizado técnico con las ubicaciones, ya, si es que el proyecto lo requiere, quizás venga alguna memoria de cálculo, ya, toda la información técnica pertinente debe venir para su buen estudio. Y además también vamos a tener antecedentes de carácter administrativo, digamos, ya, como por ejemplo las bases. Las bases es un documento súper importante que nos dicen, es básicamente una guía, que es que leerla súper bien y nos va a indicar todos los requerimientos, todos los requisitos que nosotros necesitamos para poder presentar una buena propuesta al proyecto que estamos participando, ¿ya? ¿Qué más? También vamos a tener formularios que son parte de anexo, que son documentos que se tienen que entregar junto a la licitación y todo ese tipo de cosas, ¿ya? Entonces, estas son las bases donde se informará al contratista las condiciones de requerimientos y formas de procesos antes, durante y después de las ejecuciones de la obra, y principalmente requerimientos ya sean estos administrativos, legales y económicos. En cuanto a las bases especiales, como su palabra lo indica, estará registrada en esta documentación todos los requerimientos especiales que solicita el mandante o proyectista para su proyecto en particular, ¿ya? Como por ejemplo, en las bases generales podemos encontrar información relacionada a que van a existir multas, y en las bases especiales quizás vamos a encontrar cómo va a ser aplicable esa multa, en qué condiciones, cómo y por qué, ¿ya? Las especificaciones técnicas del proyecto, ¿no es cierto? Se debe contar con todas las especificaciones técnicas, estas sean de arquitectura, sean de estructura y sea de especialidades, instalaciones, ¿no es cierto? O sea, debemos tener toda esa información pertinente. Además, también vamos a tener el itemizado oficial, ¿verdad? El cual es importante que el arquitecto determine las obras que su proyecto requiere, el arquitecto que es básicamente el patrocinador del proyecto, indistintamente de las otras disciplinas que tenemos estructura y tenemos las especialidades.
¿ya? El arquitecto es el que pone la cara en la municipalidad para poder obtener el permiso de edificación y todo ese tipo de cosas, ya el patrocinador básicamente, ya requiere pasar terminado fuera de lo indicado por las especificaciones propias del proyecto, ya que indudablemente la empresa tiene claro cuáles serán las obras o faenas necesarias y mínimas para llegar a buen término con los requerimientos solicitados por el proyecto. O sea, ellos mismos, las personas que generaron el proyecto, tienen mucha claridad en qué consiste el proyecto y qué se necesita para poder llevarlo a cabo. Entonces, esta información debe ser entregada para que las personas que participen en la licitación puedan presentar una propuesta lo más cercana a la realidad. Ya hay muchas veces que pasa, muchachos, ya cuando, por ejemplo, hay empresas que están afiatadas con inmobiliaria. De hecho, hay empresas gigantes que tienen una parte inmobiliaria, tienen una parte constructora de edificación en altura, tienen una parte de construcción de obras civiles, por ejemplo, otra parte de, ya son como, se me olvidó esta palabra, cuando tenemos muchas empresas en un grupo, se me olvidó la palabra. Holding, profe. Esa mismo, holding, ¿ya? Exactamente, esa misma. Muchas gracias, muchachos. Ya, cuando tenemos un holding, ya, entonces a veces se presenta. Ya, entonces también lo que nosotros no podemos encontrar, y muchas veces pasa, porque ya sabemos que la construcción prácticamente hay que tener nervios de acero, hay muchas veces lo que pasa, ya, y que es así, de alguna, es como un tips, ya, pero también hay que tener cuidado porque todo depende de la confianza que exista entre las partes. Ya, por ejemplo, vamos a pensar que hay un inversionista, comúnmente trabaja con una constructora, ¿ya? De hecho, yo conocí una empresa así, ¿ya? Que trabajaba para ITES, ¿ya? Perdón, para Tricot, ¿ya? Tricot hacía el proceso de licitación y todo el tema, pero el proyecto se lo terminaba ganando la misma empresa siempre. Entonces, están acostumbrados a trabajar juntos. Entonces, como son proyectos, por ejemplo, que son para ayer, y como la empresa constructora ya tiene, digamos, un índice, un número, más o menos cuánto sale esa obra por metro cuadrado, ¿ya? Entonces ellos lo que hacen es un acercamiento al valor de lo que viene la obra. Entonces ellos le dicen, ya mira, tu obra, tu proyecto va a salir tanto, yo te cobro tanto, y el resto lo ajustamos con los adicionales. ¿Te fijas? Entonces ahí también depende, ya, oye, pero si no te quieren soltar los adicionales, pero si ya se conocen y saben cómo trabajan, ya, entonces le dicen, oye, flaco, pura, mira, sé que confeccionate el presupuesto, busca referencia, calcula más o menos los metros cuadrados y te entrega el presupuesto mañana, ya, y después ahí entre el dueño de la constructora y la inmobiliaria o el inversionista, oye, mira, te entrego un presupuesto cercano a lo que es la realidad, ¿ya? Y después ajustamos ahí con adicionales o lo que sea necesario, ¿ya? Pero también es arriesgado si una empresa que lleva mucho tiempo trabajando en el mismo rubro, quizás tenga esa capacidad para poder postular a proyectos con ese nivel de compromiso, porque yo lo veo súper irresponsable, en realidad, de hecho es súper irresponsable, pero pasa, ¿ya? Yo se los comento para que cuando lo conozcamos en la realidad no nos encontremos con sorpresa. Los planos. Tienen que estar todos los planos correspondientes al proyecto, ya sean estos de la disciplina de arquitectura, sean estos de la disciplina de estructura o cálculo, ¿verdad? Sean estos de la disciplina de especialidades como alcantarillado, agua potable, ¿no es cierto? Agua lluvia, ya electricidad, gas, ya ahí claramente va a depender del proyecto, ¿ya? Pero la idea es que todos estos planos estén disponibles, ¿ya? Y si no están, en la fecha de preguntas y respuestas, oye, sabes que falta esta información, que esto no coincide con las especificaciones técnicas, ¿qué pasa? Y ahí ellos irán a responder. De las consultas y respuestas, de lo que estaba hablando recién, hacer consultas durante el proceso de licitación aliviana las resoluciones que a futuro se presentarán en el debido proceso de construcción, ¿no es cierto? Evitando llegar a obras extras o variaciones de obras, costos adicionales no previstos por el mandante o arquitectura y que no han quedado claramente establecidas en la documentación entregada al proyecto, ¿ya? Esta parte también es súper importante. La idea es hacer todas las preguntas necesarias, ¿ya? Para que quede claridad del tema y no nos demos cuenta cuando estemos ejecutando el proyecto.
porque las bases quizás salga en el momento que usted presentó su oferta, da por hecho que entendió a cabalidad el proyecto, las bases, toda la documentación entregada, y que por ello entregó su presupuesto y con eso el compromiso de que va a ejecutar el proyecto en su totalidad. Entonces, en algún minuto, no sé, están en obra, se dan cuenta que faltó algo súper importante, se lo comunican a la Inspección Técnica de Obra, le entregan el adicional, el presupuesto a la Inspección Técnica de Obra, y la Inspección Técnica de Obra puede llegar, oye, mira, en la licitación que tú postulaste, tuvimos un proceso de consulta y respuesta. No hiciste ninguna pregunta. Entonces nosotros damos por hecho que entendiste el proyecto al 100%. Y además, en el contrato que tú firmaste, sale una cláusula, la cual también se mencionó en las bases, que tú en el momento de adjudicarte el proyecto das por hecho que sabes al 100% de lo que consiste para poder ejecutarlo. ¿Ya? También puede ser. También puede ser. Por eso ahí hay que estar atento a la jugada, ¿no es cierto? Para eso tenemos que leer muy bien las bases, para eso tenemos que leer muy bien el contrato, ¿ya? Tenemos que estar atentos, ¿ya? Porque esto va a ser un constante muñequeo, ¿ya? Porque la Inspección Técnica de Obra la contrató el mandante, ¿ya? El mandante no va a querer soltar más lucas, ¿ya? De hecho, eso lo vamos a entender cuando veamos los tipos de contratos en unos minutos más, ¿ya? Plazos de entrega de propuesta y obra. El arquitecto, en acuerdo con el mandante, definirá el plazo que establece para dar término con la obra. Las obras, por lo general, el plazo está implícito en la materialidad solicitada, ¿no es cierto? De qué material va a ser la obra, digamos, que al requerir un menor plazo, la empresa deberá emplear más recursos físicos y económicos de los que sea necesario para dar término con los plazos establecidos, ¿ya? Entonces aquí voy a amarrarme al primer ejemplo que di. Entonces, si la propuesta nos dice que tenemos un plazo máximo y tenemos un presupuesto máximo, y nosotros con nuestros recursos disponibles nos damos cuenta que no podemos cumplir con esos requerimientos, quizás ahí tengamos que inyectar más recursos, ¿verdad? Pero ¿los podemos inyectar? Esa es la pregunta, ¿ya? Es importante establecer el plazo mediante una carta Gantt donde se indicarán los días necesarios para, por faena para el término con la obra, la que a su vez servirá para cortar o aplazar el tiempo según sean los cambios efectuados durante el desarrollo propio de la obra. ¿Ok? Armado de presupuesto, ¿ya? Para el armado del presupuesto, la empresa debe ejecutar y resolver los siguientes estudios, ¿no es cierto? Que ya nosotros lo tenemos clarísimo. Las ubicaciones, ¿no es cierto? Cuantificar la cantidad de obras de cada partida de cada disciplina, ¿no es cierto? Hacer los análisis de precio unitario, ¿no es cierto? Confeccionarlo, digamos, considerar todos los factores que influyen en poder establecer un análisis de precio unitario, ¿ya? Esto ya lo vamos a ver en la clase subsiguiente, ¿ya? Vamos a aprenderlo a mano, ¿ya? Y después lo vamos a aprender en Presto, ¿ya? Para que quede lo más claro posible, ¿ya? Aquí la matemática es súper fácil, muchachos. Sí, aquí lo complicado es la comprensión, el razonamiento matemático, ¿ya? Ustedes se van a dar cuenta que todo es regla de tres. Todo así como cuando calculamos las duraciones de las actividades para poder programar, es básicamente lo mismo. Y uno haciéndose autopreguntas se puede ayudar un poco a poder razonar de manera correcta frente a estos problemas. Entonces, ahí donde está la complejidad de esto, muchachos. Ya, de los rendimientos, ¿cómo lo hago? Por ejemplo, a ver, hago la pregunta. ¿Cuál sería el rendimiento de una plancha de yeso cartón para 1 metro cuadrado? Porque los análisis de precio unitario son valores referidos a una cantidad, a una unidad de la partida, sea metro cuadrado, sea metro cúbico, sea metro lineal, sea unidad, sea lo que sea, ¿ya? Entonces esto lo vamos a averiguar en las clases subsiguientes, ¿ya? Vamos a aprender eso, cómo hacerlo, cómo considerarlo, y vamos a comprobarlo. Profe, pero es que yo quiero ubicar todos los materiales y ahí sacar el presupuesto. Perfecto, mira, hazlo tú por tu parte, yo voy a hacer mi APU, y después cuando multipliquemos en el presupuesto, en el itemizado, ya
multipliquemos nuestro análisis de precio unitario por nuestra cantidad de obras, te vas a dar cuenta que vamos a llegar a una cifra totalmente o casi cercana, digamos. Claramente va a depender de cada estudio, va a depender del estudio que haga cada uno, ¿ya? Pero esa es la idea, que nosotros entendamos cómo poder hacer esto. Gastos generales, ¿ya? Los gastos generales, la empresa debe anotar en una planilla todos los gastos administrativos de la empresa, los gastos propios de la obra, que particularmente el proyecto se verá involucrado para su ejecución. Son gastos requeridos para la ejecución completa del proyecto, inclusive los de estudio de la propuesta, ¿ya? O sea que aquí no hay cabos sueltos, todo se debe considerar, ¿ya? Aquí nadie está por bolita de dulce, muchachos, ¿ya? Entonces, cuando nosotros hagamos el estudio del proyecto, claramente vamos a ver cómo hacer los análisis, qué factores se consideran y cómo llegar a sus valores, ¿ok? Cotizar. También se deben cotizar al menos 3 solicitudes de los diferentes subcontratas que puedan o vayan a participar en el proyecto. Generalmente son instaladores, ¿no es cierto? Como por ejemplo sanitario, eléctrico, gas, ¿no es cierto? Los cuales requiere el proyecto. Ahora, de acuerdo al caso, todos ellos deben estar registrados en la autoridad competente, debidamente autorizados, porque hay muchas veces que no, para una licitación no puede postular, o sea, no es necesario que sea solamente uno, se pueden unir empresas, que se llama UTP, si no me equivoco, Unión Temporal Proveedor, algo así, ¿ya? Pero yo particularmente no lo he visto todavía, o quizás no me ha tocado verlo, pero lo que sí pasa y lo que sí sucede es que la empresa constructora postula ellos postulan el proyecto y ellos de manera interna hacen su propia licitación. Ya, oye, mira, estoy postulando este proyecto, necesito que la empresa A, B y C me coticen la parte eléctrica, la otra empresa A, B y C que me cotice la parte sanitaria y así sucesivamente. Claramente informando, oye, estamos en proceso de licitación, ahora la persona que se adjudique esta pre-licitación, por decirlo de alguna manera, va a ser el mismo monto que nosotros vamos a presentar como oferta en la licitación real, digamos, ¿ya? Entonces, si nosotros nos adjudicamos el proyecto, nosotros vamos a trabajar con ustedes, ¿ya? Eso es más común que pasa, ¿ya? Sobre todo para estas partidas que se necesitan especialistas, ¿ya? Entonces, hasta ahí, muchachos. No les he preguntado, lo que pasa es que voy súper rapidito, disculpen, ya, pero para optimizar el tiempo. Pero, bro, hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Se entiende un poco lo que quiero explicar o no, muchachos? ¿Se comprende o no, chicos? Sí, profe, pero va muy rápido. Sí, me di cuenta que voy muy rápido, que eso es para poder optimizar un poco el tiempo. Es un resumen. Claro, para optimizar un poco el tiempo para que podamos hacer la prueba con el tiempo disponible y ver la posibilidad de hacer un resumen antes de la prueba. ¿Ya? Entonces, por eso, porque quiero ver si alcanzamos solo un resumen, ¿ya? O hacemos directamente el break, ¿ya? Por eso intento acelerar un poquito, igual disculpen muchachos, ¿ya? Pero recuerden, ustedes saben, ustedes ya están autorizados desde el día 1, que si no entienden algo y ven que de repente aprieto el acelerador y no me doy cuenta, usted, oiga, profe, ¿sabe que puede repetir lo que no entendí? No hay ningún problema, ¿ok? Entonces, chicos, en resumidas cuentas, ¿ya? Ahora fue básicamente cuáles son las consideraciones que uno debe tener ya. Profe, yo tengo una pregunta referente al... Disculpe que lo haya interrumpido. No se preocupe, dígame. ¿Qué pasa en el caso de que yo soy el administrador de obra y puta, tengo un amigo que me cae súper bien y es instalador sanitario y no está registrado? Y por hacerle un favor, lo ingreso igual para que él trabaje para mí. ¿En qué me puede repercutir esa decisión? ¿En qué te puede repercutir? Mira, si tú tienes todo controlado, no tendría que haber ningún problema, porque si tu amigo no está registrado, ya, seguramente después haya que contratar a una persona que esté inscrita y esté autorizada para hacer toda la tramitación pertinente respecto al proyecto que tú estás ejecutando, ¿ya? Pero eso claramente es un cacho, ¿ya? Es un cacho. De hecho, mira, yo fuera el administrador, ¿sabe qué haría en ese caso? Oye,
puta, sabes que necesito cotizar esta partida, yo sé que tú no estás autorizado para poder entregar esta información y todo el tema, o hacer estas gestiones, pero mira, considerarlo en el presupuesto. Tú preguntas ahí, no sé, o un profesional, oye, necesito hacer esta peguita, ¿cuánto me cobráis para después ir a entregarlo para presentarlo? Cobro tanto, perfecto. Entonces ya ese valor tú lo consideras en tu cotización, ya, cosa que yo al gerente de la empresa, al gerente de operaciones, gerente técnico, cuando me vean el cuadro comparativo, ya, y yo claramente voy a tirar las fechas por ti, y diga, no, mira, este flaco tiene considerado la ejecución y además la certificación del trabajo que está ejecutando. Independientemente si él pueda o no pueda. ¿Por qué? Porque él en su cotización me considero que va a contratar a un profesional competente para poder habilitar y certificar y entregar y hacer todas las tramitaciones pertinentes para la entrega del trabajo. Eso es lo que yo haría si estuviera en el lugar de ese administrador, ¿ya? Si es que fuera amigo mío la persona que yo quiero ingresar, ¿ya? De hecho, me quedó súper claro. Me quedó ¿ya? súper claro. ¿Ya? Pero claramente si hacen todo el lote, ya no importa, ya no importa, entra, ya, yo te pago, ya, y te contrato, ya. Después, ¿qué pasa? En el momento que se quiera entregar, ya, por ejemplo, no sé, pues ya todo se ejecutó con, no sé, pues con el plano informativo respecto al proyecto sanitario. Ya, oye, pero después vamos a presentarlo a la empresa prestadora de servicio, oye, pero te van a decir, oye, pero ¿quién ejecutó esto? ¿Está autorizado? Ya, oye, pero es que nadie te va a firmar algo si no sabe cómo se construyó. O sea, ¿cómo yo voy a verificar que efectivamente lo que tú hiciste bajar desde el segundo piso para que caiga en la cámara que está en el exterior fue debidamente ejecutado? O sea, yo efectivamente puedo calcular la pendiente que hay entre una cámara y otra, por ejemplo. Ya, yo puedo ir a probar cuál es la presión que tiene la instalación de agua potable, pero claramente son costos adicionales, pues. Entonces yo en ese caso haría eso. Yo contrato al profesional, le digo, mira, ¿sabes qué? Por último, tú andas a revisarme, considera en tu presupuesto que me vaya a revisar las pegas, no sé, por unas 3 veces, por ejemplo, para que tú estés tranquilo, para que en el momento que tú pongas tu firma estés tranquilo y no tengamos problemas, ¿ya? Porque después se ejecutan y hacen todo el lote, después, para que encuentren a alguien que se haga responsable por la pega que hizo otro, va a ser muy complicado, ¿ya? Va a querer rectificar todo y lo más probable es que encuentre todo malo y después les salga que ellos mismos lo pueden ejecutar. Sí, hacen doblemente el trabajo, cobran el doble. Sí, exactamente. Sí, ya lo he visto. Ya, profe, gracias. Ok. Entonces, muchachos, ahora vamos a ver los tipos de contratos de obra. ¿Ya? Denme un segundo. Ya, tipos de contratos de obra, muchachos. Primero, ¿qué es un contrato? Ya, un contrato corresponde a un convenio entre dos partes para realizar ciertas cosas, ¿verdad? Es un compromiso que se firma de carácter legal, ¿verdad? En la construcción, este evento es celebrado entre el especialista que construye, ¿ya? Quien se ha adjudicado la propuesta y el dueño que financia y fija los objetivos de acuerdo a sus necesidades y posibilidades. ¿Ya? O sea, tenemos esas dos partes, ¿verdad? Lo que nos mencionaba aquí. El principal propósito de un contrato de construcción es definir derechos, ¿ya? Obligaciones, ¿ya? Y responsabilidades de cada una de las partes involucradas, ¿ya? Aquí claramente el mandante va a intentar amarrar por todos lados a la constructora, ¿ya? Aquí yo les voy a mostrar un contrato tipo real, digamos, y se van a dar cuenta de las cláusulas que hay, ¿ya? Entonces es algo súper serio, muchachos, ¿ya? No es algo así, un contrato, no, ¿ya? Estamos hablando de un compromiso de millones de pesos y que si no se resuelve de manera diplomática va a llegar a la parte judicial y son trancas, ¿ya? Propietario o mandante, ¿ya? Comúnmente, como todos mayoritariamente lo conocemos, mandante, ¿ya? Para la persona que aún no lo comprende, es como si fuera la inmobiliaria, ¿no es cierto? La persona que pone las lucas, la persona que financia el proyecto. Ya, es persona natural o jurídica, ¿no es cierto? Que puede ser un inversionista o una empresa,
¿para quién se ejecuta la obra? ¿Ya? El dueño, el de Big Boss, digamos, ¿ya? El que pone las lucas, ¿ya? El que está invirtiendo en un proyecto para después poder obtener algún tipo de lucro, ¿ya? El cual cuenta o se puede conseguir los recursos económicos necesarios para pagar los costos que demanda la construcción, ¿ya? O sea que él puede tener sus lucas o en algún otro caso él tiene la posibilidad de poder adquirir estos recursos económicos, como por ejemplo a través de un banco, ¿verdad? De hecho los bancos dan estos tipos de créditos y estos mismos bancos a cada cierto tiempo van a fiscalizar si efectivamente el dinero que ellos están entregando es para invertir en el proyecto que ellos presentaron para poder adquirir ese crédito, ¿ya? Para las empresas que no tengan acceso a la banca, también hay otras empresas, ¿ya? Que son que también entregan seguros, se me olvidó el nombre, ¿ya? Pero ellos le dan acceso a la banca a estas empresas más pequeñitas, ¿ya? Como se puede llamar PYME, por ejemplo, estas empresas pequeñitas que no tienen acceso a la banca, ¿ya? Y le dan la posibilidad de poder adquirir un crédito económico para poder financiar la obra. Ahora, ¿pero por qué estas personas necesitan ir a fiscalizar esta obra? Porque es plata que tiene que devolverse y con intereses, pues, ¿verdad? O sea, es como que yo, por ejemplo, me dicen, oye, Marco, me prestáis 20 millones de pesos que quiero invertir en algo y te lo devuelvo con 25, ya, perfecto, no hay ningún problema, ¿ya? Y yo voy a quedarme tranquila, ¿no? Si lo va a hacer bien y me lo va a devolver. No, pues yo después voy a ir a visualizar, fiscalizar, oye, pero ¿está invirtiendo en esto o se está gastando la plata ya en donde sea, digamos? ¿Ya? Entonces, esa es la preocupación que tiene la banca y este tipo de empresas. Entonces, de hecho, ahí también, pues, sí, la construcción tiene un abanico lleno de espacios para poder trabajar, independientemente de que ya se esté saturando uno el sistema. Por ejemplo, esta misma empresa, ya que le dan acceso a estas pymes para adquirir un crédito financiero. Los factoring se llaman, profe, ¿no? No son los factoring, ¿ya? Los factoring también cumplen un papel importante, ¿ya? Pero no son los factoring, se me olvidó el nombre, pero son empresas que también entregan seguro y todo ese tipo de cosas. Entonces ellos también contratan a profesionales de la construcción para que vayan a inspeccionar las obras. Ya, si bien es cierto, esos inspectores no tienen ninguna incidencia en la parte técnica del proyecto porque el mandante va a tener su propia inspección, pero este inspector técnico va a ser como una especie de inspector externo, ya, de la empresa inmobiliaria de la cual ellos van a ver si efectivamente se está usando bien la lucas o no. Ya, va a ser como el sapo, digamos, ya, entre el mandante, digamos, o la persona que adquirió este crédito financiero y la empresa que se lo accedió, ¿ok? Entonces hay muchas posibilidades. Ahora, contratista, ya, entiéndase, ya, ahora ustedes cuando lean los documentos que van a leer en un futuro, los que ya han leído, se van a encontrar como constructora principal, empresa principal, contratista, ya, entonces todo, se usa como sinónimo. De hecho, en el MITO, en el Manual de Inspección Técnica de Obra, documento que les envié en la semana antepasada, si no me equivoco, se van a dar cuenta que si lo leen se refieren a la empresa que se adjudica el proyecto todo el rato como contratista, ¿ya? Entonces, ya a veces tiende a ser raro, pero después uno ya lo denota como por obviedad, ¿ya? Entonces, tienen que acostumbrarse, digamos, a ocupar este tipo de términos. Ahora, contratista. Ya sabemos que puede ser una persona natural o persona jurídica que suministra la experiencia y conocimientos, los materiales, el equipamiento y los recursos necesarios para la ejecución de los trabajos, ¿no es cierto? O sea, en pocas palabras, lo que nosotros ya conocemos como una constructora, ¿no es cierto? Ahora, entre estas dos partes, ya, como ya sabemos, va a haber un contrato de compromiso, ya, de carácter legal y todo ese tipo de cosas, ¿ya? Pero ¿qué tipos de contratos nosotros podemos encontrar ya en estas relaciones? ¿Qué tipo de contratos podemos encontrar? Ya, uno de los más conocidos es el de suma alzada. Muchachos, hasta ahí. ¿Cómo vamos? Creo que bajé un poquito el ritmo. ¿Cómo vamos? ¿Se entiende ahora un poquito más o no? Sí, profe, se entiende todo y antes también se entendía. profe. Ya, ya. Gracias, muchachos. Ya, sigamos entonces.
Entonces, ahora vamos a ver qué tipo de contrato nosotros podemos encontrarnos, ¿ya? Porque este no es un contrato laboral, el típico que se emite, digamos, o que se firma entre la constructora o entre el empleador y el trabajador, ¿ya? Estos son contratos de construcción, digamos. Entonces, tenemos, por ejemplo, el más común de todos, el de suma alzada. El más común, porque es el que más se utiliza. ¿Por qué? Porque el mandante es donde menor corre riesgo, ¿ya? ¿Y por qué? Por lo siguiente. Contrato en que se acuerda que el contratista hará la totalidad de un proyecto por una suma fija de dinero. Por tanto, el máximo riesgo recae sobre el contratista y su ventaja es que el mandante conoce desde el inicio el costo total de la obra, ¿ya? Porque este es como el típico que le dicen llave en mano, ¿ya? Ahora, ¿por qué se utiliza mucho este tipo de contrato? Porque el contratista o la empresa constructora se adjudica el proyecto con un compromiso, que va a ejecutar el proyecto solicitando esa cantidad de lucas, que es el presupuesto, ¿verdad? Y si ellos llegaron a cometer un carril, digamos, se equivocaron durante el estudio del proyecto, van a tener que asumir su responsabilidad, ¿ya? Porque si no asumen su responsabilidad, se le hace valer la boleta de cumplimiento del contrato, lo intervienen y lo sacan, ¿ya? Por eso es importante, y esto pasa, ya, por ejemplo, como les comenté el ejemplo anterior, ya por la poca seriedad a veces de cuando se presentan estas propuestas, tienden a cometer este tipo de errores, pero o quizás tampoco es por una falta de seriedad, sino que por una falta de tiempo. Como les digo, en la construcción hay que tener nervios de acero, todo es para ayer, ¿ya? Entonces acá el contratista se compromete por una suma fija, claramente después quizás tengamos adicionales o quizás disminuciones, ¿no es cierto? O obras extraordinarias, ¿ya? Todo depende de cómo se vaya desarrollando el proyecto y los requerimientos y requisitos que vayan naciendo durante digamos, ¿ya? Pero desde el principio el mandante ya sabe cuánto lo está cobrando la constructora y la constructora ya sabe cuánto tiene que gastar. Ahora, si ellos cometieron un error, ya ellos tienen que asumirlo. De hecho, aquí lo que pasa a veces, muchas veces, y es por eso que hay muchas empresas pequeñas que nacen y se los comen en vivo a la primera, ¿ya? Creo que les conté este ejemplo. Vamos a imaginar que una constructora cotizó un proyecto, se lo ganó, se lo adjudicó, ¿ya? Pero se dieron cuenta que efectivamente habían adjudicado mal una partida. Entonces, ellos lo que hacen, subcontratan esa partida, ¿ya? Y el contratista le ejecuta la partida o el subcontrato, ¿ya? Ellos entregan su estado de pago con esas partidas con avance físico, el inspector técnico de obras las recibe, pasa al visto y ellos les pagan, a la constructora le pagan, pero la constructora al contratista es donde le patea el pago. Se lo patea, no, es que mira, es que no, es que está mal, quedó mal, no, es que me lo rechazaron, y no. Y el contratista, como está recién resurgiendo, quizás su capacidad económica puede sustentar, no sé, 1 o 2 meses de 5 sueldos de trabajadores, por ejemplo. Ya, pero entonces ese es el problema. Y a veces pasa, ya las grandes empresas a veces pisotean a estas pymes que están recién naciendo por ese mismo problema, ¿ya? Entonces, por eso ustedes se van a encontrar que van a haber contratistas o empresas que les van a decir, oye, yo en este momento, yo ya no financio obras porque me han estafado muchas veces. Sí, te puedo asesorar técnicamente, pero yo ya no financio obras. O sea, si tú quieres que yo inicie, independientemente si tenemos un trato por mano de obra o por obra vendida, ya si tú quieres que yo inicie las obras, tú me tienes que entregar un anticipo, ¿ya? Entonces ahí es donde viene el muñequeo y donde entramos a negociar, ¿no es cierto? Y vemos ahí quién gana el muñequeo, a ver si le ahorré plata a la empresa o no, ¿ya? Entonces, ese es el contrato de suma alzada, muchachos, ¿ya? Y es súper típico. De hecho, lo más probable que en todos sus proyectos, en las bases, va a decir que se va a hacer un contrato de carácter de suma alzada. Es lo más probable. También vamos a tener el contrato a serie de precios unitarios, ¿ya? Este contrato se establece, ¿ya? O establece que el pago por el trabajo es el monto que resulta al sumar las cantidades de trabajo efectivamente realizadas multiplicadas por sus precios unitarios, cotizado por el contratista y aprobado por el mandante. En este tipo de contratos, el riesgo es compartido entre el mandante y el contratista. ¿Por qué? Porque ninguno de los dos sabe la cantidad de obra que hay que ejecutar.
ya, porque no se estudió el proyecto en su totalidad. Acá lo que se hizo fue lo siguiente, por ejemplo, oye, mira, necesito subcontratar o quiero contratar ya la partida de hormigones, pero no sé cuánto hormigón es, entonces, puta, entregamos un presupuesto por un APU, por un valor unitario, y de acuerdo a tu avance físico, yo te libero un avance financiero. Yo te cobro tantas lucas por 1 metro cúbico de hormigón. Perfecto. Llegó el día de pago, se mete el estado de pago. Oye, ¿cuál fue el avance físico? Fueron 150 metros cúbicos. Perfecto. ¿Cuál es el valor? Tanto. Entonces, ese valor lo multiplico por la cantidad de metros cúbicos. Ahí obtengo el estado de pago. ¿Ya? Es similar. Es similar como si nosotros... es lo mismo que sucede en el itemizado cuando multiplicamos nuestro análisis de precio unitario por la cantidad de obra, es básicamente lo mismo, ¿ya? O sea, aquí se hace un contrato por un valor unitario. Oye, yo te contrato para que me cobre, no sé, pues 120.000 pesos para la ejecución para la instalación y ejecución, o 150.000 pesos, no sé lo que salga, para la ejecución e instalación de hormigón armado, por ejemplo, o hormigón en masa, no sé, ¿ya? Entonces... entonces ahí como no está definido, porque yo no sé si van a ser 1.000 metros, 2.000 metros cúbicos o 200 metros cúbicos, ya claramente uno quizás se puede dar una idea, ¿ya? Pero este contrato hay muchas veces se tiende a ser más común en los movimientos de tierra, ¿ya? Porque el movimiento de tierra, para hacer una buena ubicación, hay que considerar muchos factores, empezando que el topógrafo haya hecho un buen levantamiento topográfico. ¿Ya? El levantamiento topográfico, para que lo sepamos, muchachos, yo entiendo que están viendo topografía ahora, pero para que lo reforcemos un poquito, levantamiento topográfico es la suma de un levantamiento planimétrico y un levantamiento altimétrico. ¿Esto qué quiere decir? Un levantamiento planimétrico significa que yo puedo ver la distancia en planta horizontales, digamos, de lo que es la sinuosidad del terreno, y altimétrico es cuando yo puedo ver la altura, su diferencia de altura en el terreno. Y el levantamiento topográfico comprende esas dos ramas, esas dos áreas, digamos, ¿ya? Que comúnmente se hace con una estación total y todo ese tipo de cosas. Ahora, depende si se hizo efectivamente un buen levantamiento topográfico, ¿ya? Entonces, si está esa información adecuadamente, perfectamente se puede hacer una ubicación, quizá en AutoCAD Civil, o se pueden tirar unos perfiles longitudinales o transversales y empezar a ubicar con corte, o si es terrapleno, corte, y utilizar las fórmulas que nos da el manual de carreteras, por ejemplo, ya se puede. Pero la incertidumbre del movimiento de tierra igual es grande, ya, por eso hay muchos problemas y todo el tema, y por eso quizás no se puede hacer un contrato de suma alzada. Entonces lo que se hace, oye, mira, necesito sacar tanta tierra, ya yo te cobro tanto por el metro cúbico, perfecto, ya, no hay problema. Se hace el contrato, serie de precio unitario, perfecto. ¿Cuánta tierra moviste? Tanto moví, perfecto, aquí está tu plata. ¿Ya? Ahí, en ese escenario es donde quizás nos conviene, ¿ya? Y puede suceder, digamos, que podemos encontrar un escenario donde se manifieste este tipo de contrato. ¿Ok? Muchachos, hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Se entiende, no? Chicos, Sí, profe. ¿sí? Ya, ¿qué hora Sí, es? profesor. Son las 8:17, ya, nos queda poquito. Voy a tomar un poco de agua, denme un segundo. Ya, muchachos, disculpen la interrupción. Continuemos. Entonces, y por último tenemos el contrato de administración delegada. Vamos a leerlo y después lo vamos a explicar.
El mandante delega la administración de la obra al contratista, ¿ya? Pagándole la totalidad de los gastos de la construcción, ¿no es cierto? Y además también les paga por sus servicios, ¿ya? Que esto puede ser fijo o variable. El riesgo tomado por el contratista es mínimo, por lo tanto se entiende que el riesgo tomado por el mandante es mayor. Ahora, de acuerdo a esta definición, muchachos, ¿en qué tipo de escenario ustedes creen que se pueda presentar un tipo de contrato como este? Yo creo que en construcciones más pequeñas. También puede ser, sí. Ya, esto sale en el foro de hoy día. Recuerden, muchachos, participar en los foros. Ya, para que en el momento que yo revise las pruebas, yo ya tenga considerado todas las personas que participaron en el foro, ¿ok? Entonces, ¿en qué escenario nos podemos encontrar esto? Ya, les voy a contar una historia real. ¿Ustedes conocen Astaldi? ¿Alguien conoce Astaldi? ¿No? ¿O lo han escuchado por ahí? Ya. Sí, profe, yo la ubico. Ya, Astaldi es una empresa italiana multinacional, ya, que tiene incidencia en varias partes del mundo, entre ellas en Sudamérica y entre ellos en Chile. Entonces esta empresa se adjudicó un proyecto súper importante acá en nuestro país, pero en Europa comenzaron a tener problemas financieros. Entonces lo que hicieron ellos fue sacar plata de Sudamérica para compensar un poco lo que pasa en Europa. Y ustedes ya saben qué pasa cuando yo destapo un hoyo para tapar otro, ¿verdad? Entonces, cuento corto, esta empresa italiana multinacional ya comenzó a tener problemas financieros acá en nuestro país. Ya no le pagaba a los proveedores, no le pagaba a los subcontratos. Con la gente de la casa que fue contratado directamente por ellos, no hubo ningún problema. Se pagó el finiquito, se pagó su sueldo, no hubo ningún problema. Pero para los otros casos sí, ya paraba los pagos y todo el tema. Y en algún minuto, ya en esa obra importante, comenzaron a ejecutar la pega, solamente cascaron, solamente la parte de arquitectura. ¿Ya? ¿Eso qué significaba? Que como para poder tener flujo, ¿ya? Esto de hecho podría ser considerado como esta estafa, para poder tener un poquito de flujo de dinero, ¿ya? Para que le visaran los estados de pago, ellos comenzaron a ejecutar los pisos y todo el tema, ¿ya? Pero en los pisos faltaba casi todas las instalaciones. ¿Ya? Entonces, digamos que empezaron a hacer cosas para poder gestionar y poder tener un poco de dinero. Entonces, al fin y al cabo, corto, como les dije, comenzó a tener problemas económicos acá en nuestro país. Entonces, la intervinieron. La intervinieron. Entonces, al intervenirla, le hicieron valer la boleta de fiel cumplimiento, la boleta de garantía de fiel cumplimiento del contrato, una obra inmensa, estamos hablando de millones y millones de pesos, de dólares, perdón. Entonces le hicieron valer la boleta de garantía de fiel cumplimiento del contrato, porque la empresa no estaba cumpliendo con el compromiso de que firmaron desde un comienzo, ¿ya? Entonces los sacaron y después metieron a una empresa nacional. Ahora, como ya sabemos que la construcción, todo es para ayer, ¿ya? Que hay que tener prácticamente nervios de acero, ¿ya? Entonces, para no hacer un nuevo proceso de licitación, porque consideremos que la obra estaba ejecutada, la obra estaba avanzada, ya, o sea que primero nosotros debiésemos hacer un levantamiento, y de una obra inmensa hacer un levantamiento y al detalle, y que tiene muchas instalaciones, o sea, estamos hablando de tiempo prácticamente, de que se puede, pero tiempo. Y ningún mandante va a querer que su obra se le paralice tanto tiempo, ya, no sé, máximo un mes, por ejemplo. ¿Ya? En el peor de los casos, un mes. ¿Ya? Claramente van a querer que sea el menor tiempo posible. Entonces, claramente, aquí se licitó, pero se consideró este tipo de contrato, muchachos. Se consideró este tipo de contrato. ¿Ya? Porque como el contratista o la empresa principal no tenía claridad de cuánto faltaba en realidad, claramente igual fueron, hicieron el levantamiento, hicieron una curva S, ¿no es cierto? Una programación y todo el tema, ¿ya?
Entonces, aquí se recurrió a este tipo de contrato. ¿Para qué? Para darle fluidez a la obra. Se contrató a la empresa, ¿para qué? Para que administrara la obra, ya para que administrara los recursos del mandante para ejecutar la obra y además también asesorarlo técnicamente, y por ello iba a tener su honorario. O sea, el pago por los servicios porque claramente todos los participantes del proyecto van a tener su sueldo y todo el tema. Aquí la constructora no soltó ni uno, porque todo lo ponía el mandante, ¿ya? O sea que la constructora llevó a su gente, llevó a su equipo, ¿no es cierto? Ya están considerados sus sueldos, bla, bla, bla. Ellos mandaban los estados de pago al mandante, el mandante a través de su inspección fiscal en este caso, ya ellos cercioraban, perfecto, ya ok. Y además, aparte de eso, la constructora tenía que tener un pago por este servicio, si no, o sea, no, porque si ellos solamente pagaran el avance físico y respecto a los sueldos y todo el tema, es como hacer plata por plata. ¿Ya? O sea que la constructora, la utilidad de la constructora no sería ninguna, digamos. Entonces aquí se le pagaba la utilidad también a la empresa. Entonces aquí en este escenario, para poder darle flujo a la obra, para poder darle fluidez y que no se paralice, digamos, se recurrió a este tipo de contrato. ¿Ya? Si hay algún mandante que confía plenamente en un contratista y le dice, oye, mira, yo te quiero hacer un contrato por administración delegada para que administres y me asesores técnicamente respecto al proyecto. Perfecto, no hay ningún problema. ¿Ya? Pero ese es un escenario donde se podría presentar ya de carácter así urgente o de casi obligación un tipo de contrato como esto, ¿ya? Porque si ellos solicitaban, por ejemplo, un contrato como Supalsada, en primer lugar, ninguna constructora se iba a arriesgar a tanto, sobre todo para un proyecto tan inmenso, suponiendo que a Supalsada la constructora básicamente financia el proyecto. Entonces se van a dar cuenta, oye, pero que ellos quieren empezar cuanto antes, oye, un proyecto inmenso, ¿cómo lo hacemos? Habría que contratar gente, habría que ir a inspeccionar, habría que hacer un levantamiento al detalle, tornillo por tornillo prácticamente, ¿ya? Y eso es tiempo y plata. Entonces, para evitarse todos estos cachos, digamos, ya ellos recurrieron al contrato de administración delegada. ¿Me entienden? Sigamos. Acá, muchachos, chicos, ¿les quedó claro antes de continuar? ¿Se entendió o no? Esta última es como bien engorrosa, sí. Sí, es como media enredada, ¿ya? Sí. Pero para resumirlo un poquito, el contrato de administración delegada significa cuando el mandante contrata al contratista para que administre sus recursos y lo asesore técnicamente, ¿ya? Entonces, acá todas las lucas las pone digamos, ¿cómo se llama? El mandante, ¿ya? Y el contratista no pone ninguno, ¿ya? Ese es el escenario que se presenta, digamos, ¿ya? Y el más común, como les dije, es del Supalsada. Ahora, estos muchachos claramente no va a salir de la prueba, ¿ya? Así que no se preocupen. Entonces, ¿qué tipo de cláusula nosotros pudiésemos encontrar en un contrato de construcción? ¿Ya? Primero, fecha de identificación de las partes, nombre completo, profesión, celo de identidad, identificación del tipo de contrato a ejecutar, ¿no es cierto? O sea, la identificación del mandante, la identificación de la constructora, y qué tipo de contrato va a ser, ¿ya? Si va a ser Supalsada, si va a ser a serie de precio unitaria, si va a ser administración delegada, ¿ya? El motivo del contrato, para qué se va a ejecutar, ¿no es cierto? ¿Y dónde? ¿No es cierto? Los montos comprometidos, que esto puede ser en pesos o en UF, donde se adjuntan presupuestos detallados o desglosados por un valor total, el cual contiene los costos directos más los costos indirectos que vendrían siendo como costos generales, ¿no es cierto? Incluyendo los impuestos, ¿ya? Que todos sabemos que en nuestro país el impuesto de valor agregado es 19%, ¿ya? Adjuntando su respectivo análisis de precios unitarios de cada partida, ¿ya? Cuarto, el anticipo y el documento en garantía donde se mencione el anticipo indicado en porcentaje a entregar por el mandante, en este acto estipulado en pesos o UF, y se hace mención también del documento en garantía que entrega la constructora, que por lo general es un vale vista o un cheque bancario por el mismo monto del anticipo, es decir, un simple traspaso de documentación, ¿ya? Entonces acá el mandante le puede entregar un anticipo al contratista, pero el contratista también tiene que entregar una obra de garantía,
¿ya? Que efectivamente él va a devolver ese anticipo. Ya sabemos cómo se puede devolver esto, ¿no es cierto? Como con el estado de pago que hicimos en la clase pasada. Documentos que son parte del contrato, ¿no es cierto? Vamos a tener las bases administrativas generales, las bases administrativas especiales, vamos a tener los planos de arquitectura de todas las disciplinas, ¿no es cierto? Vamos a tener las especificaciones técnicas, ¿verdad? También se va a indicar que los trabajos se harán de acuerdo a la normativa, ¿no es cierto? Ya, ¿cuáles son estas normativas, ¿no es cierto? Ya, y claramente todo rigiéndose por la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, que ahí lo puse al revés. ¿Qué más tenemos? Profesional de obra, ¿ya? Aquí se indica el nombre del profesional, sus obligaciones y su permanencia en obra, ¿ya? Aquí se indica ya quién va a ser el profesional que va a estar a cargo del proyecto, ya va a ser la cara visible de la constructora en terreno, ya en obra, digamos, ¿ya? Y aquí se estipula quién es, su profesión y todo el tema, ¿ya? Cuáles son sus obligaciones. De hecho, la inspección técnica de obra, de hecho, en las bases puede indicar, o en el contrato puede indicar, ¿ya? Que si el administrador, si el inspector va a obra y no encuentra al administrador, si eso pasa, no sé, pues 2 o 3 veces, el inspector técnico tiene la obligación y la capacidad de poder sacar y reemplazar al administrador, claramente exigiéndolo a través de la constructora. La constructora iba a tener que, no sé, cambiar de obra a su administrador y colocar otro, ¿ya? Plazos comprometidos, ya indicando fechas de inicio y término, adjuntando una programación de obra que puede ser una carta GAT, ¿no es cierto? E indicando el porcentaje a aplicar de multas por atrasos en las obras, ¿no es cierto? Ahí vamos, ahí, por eso es súper importante leer los contratos, muchachos, y en el proceso de licitación las bases, ¿no es cierto? Ya, porque las bases también son parte, ya sabemos que son parte del contrato, ya, porque en el contrato va a decir, usted leyó las bases y está de acuerdo, ¿ya? Formas de pago, donde se menciona el porcentaje de anticipo a entregar una vez entregado el terreno, se adjuntan los respectivos permisos de obra gestionados por el mandante y aquí los permisos de obra también, ¿ya? Acá los permisos, el permiso de edificación, ya también las bases va a indicar si el contratista se va a hacer cargo de tramitar ese permiso o el mandante a través de su staff de profesionales en conjunto con el patrocinador que es el arquitecto, ellos van a gestionar el permiso de edificación y se lo van a entregar a la constructora. A mí me han tocado ver los dos casos, ¿ya? Y esto muchas veces sale estipulado en las bases, ¿ya? De hecho, no muchas veces, siempre debiese salir estipulado en las bases, ¿ya? Y los siguientes pagos que será por estados parciales, ¿ya? Que los estados de pago, ¿ya? Quincenales o mensuales, ya comúnmente son mensuales, o en su defecto por un avance parcial de obra. O sea que, mira, yo cuando tenga el 20% de la obra, primer estado de pago. Tengo el 40% de la obra, segundo estado de pago. Tengo el 60% de la obra y así sucesivamente. Las retenciones, que por lo general es el 5% del total de las obras, ¿ya? Esto se estipula en el contrato ya, y se define qué porcentaje es. Ya se menciona además el porcentaje a descontar en cada estado de pago, que generalmente es un 10%, hasta completar el 5% acordado o estipulado, donde con esto se garantiza la buena ejecución de la obra. Ya, o sea que aquí están diciendo que como carácter de retención por garantía va a tener un máximo, que en este caso es un 5% del total del presupuesto, y que este se va a ir descontando por 10% por cada estado de pago, y cuando con ese 10% descontando de los estados de pagos lleguemos a un 5% del presupuesto, es cuando ya se debiesen de tener esas retenciones, ¿ya? Eso es lo que explica esta cláusula tipo, digamos. ¿Qué más tenemos? Las variaciones de obra. Se fijan en común acuerdo los porcentajes de montos acordados por aumento y disminuciones de obras y su límite máximos en porcentajes con respecto a los totales de las obras comprometidas a objeto de este contrato, ¿ya? O sea, también se fija, oye, ¿cuánto máximo yo puedo tener de adicionales, de disminución ya de obra extraordinaria y todo ese tipo de cosas. Aquí se mencionan los seguros obligatorios contra daños a terceros y obras, más seguros de incendio que debe gestionar la constructora. Ya juntarlos en este acto, los montos a asegurar pueden ser por etapas de obra, en común acuerdo entre las partes, ¿ya? Aquí comúnmente también puede ser por etapas de obra,
¿ya? Pero comúnmente, no sé, pues, el de responsabilidad civil va a ser por una cifra fija y el de responsabilidad de todo riesgo de construcción va a ser lo más probable que por el monto, por el 100% del total del presupuesto, ¿ya? También va a salir en las bases. Se menciona un inspector técnico de obra contratado y regulado solo por parte del mandante, pudiendo este ser removido en cualquier instancia. Será este el ente regulador de la obra encargado además de visar cada estado de pago. O sea que no solamente el administrador puede ser intervenido, sino, o sea que para que nosotros lo entendamos, ningún participante del proyecto inmobiliario es indispensable. El que esté haciendo mal su pega puede ser intervenido sí o sí, porque hay intereses de por medio, ¿ya? O sea que si el inspector vemos que está haciendo mal su trabajo, o el mandante, todo ese tipo de cosas, ellos también lo pueden intervenir. Comúnmente los mandantes lo que hacen es contratan una empresa, digamos, una empresa que coordina toda esta información, y esa empresa coordinadora es la que define, ya, mira, tú y tú vas a ser los inspectores de la obra tanto, ¿ya? Ya van a ser 2 o 1, claramente depende de la envergadura de la obra, ¿ya? Cuando son de carácter público, ya a veces exigen que para cada especialidad o disciplina tengamos un inspector técnico de obra, como por ejemplo un inspector de seguridad, tengamos un inspector de estructura, obras civiles, o un inspector de topografía, ¿no es cierto? Un inspector de las especialidades respectivas, y así sucesivamente. Prevencionista. Según el monto de la obra, se exigirá un prevencionista por parte de la constructora que velará por la seguridad laboral de la obra. Él deberá hacer visitas regulares, preparar charlas informativas, encargarse de gestionar el comité paritario si es que aplica, ¿ya? Si no me equivoco, cuando tengamos 25 personas, cuando ya debiésemos tener un comité paritario, ¿ya? Parece que es 25, 50, no, parece que es 25. ¿Ya? Velar y exigir las normas, etcétera. Y el departamento de prevención parece que hay que tener 100 personas, si no me equivoco. Si profesor es 25, profesor, ¿va a hacer repaso o no? Sí, ¿qué hora es? Ah, ya, son 20 para las 9 ya. Bueno, ustedes me dicen, ¿hacemos repaso o break? Repaso, profesor. Estamos Siempre muy bien. ocupados. ¿Un repaso? Ya. Entonces voy a terminar ahora. Queda esto nomás. Se menciona un arbitrador que puede ser un representante de la Cámara Chilena de Construcción en caso de litigio o desacuerdo de las partes comprometidas. ¿Esto qué quiere decir? Que si entre el mandante y la constructora no llegan a un acuerdo por X problema, ya va a haber una persona como árbitro y va a decir, ya, mira, a ver cuáles son sus puntos, ya, tú tienes la razón y tú no, ¿ya? Para poder llegar a un consenso. Se fijan los domicilios de las partes donde ambas indican lugar o dirección de residencia, y también las personerías en base a las notarías, ¿no es cierto? Y también las firmas de cada uno de los participantes. ¿Ya? Y acá tenemos un ejemplo. Ya les quería mostrar esto, pero me lo voy a adelantar. ¿Ya? Ustedes lo pueden observar. ¿Ya? Por ejemplo, acá, recepción definitiva. ¿Ya? Esto es un contrato, ¿ya? Y aquí tenemos una cláusula, por ejemplo. Transcurrido un año desde el acta de recepción provisoria, el periodo de garantía, o sea, el periodo de garantía es un año, el propietario otorgará al contratista la recepción definitiva de los trabajos, ¿ya? Y aquí explica que si no se hace cargo, van a haber problemas. Ya, entonces, eso, muchachos, voy a detener la grabación y hacemos el repaso enseguida.